Una vez más, aquí estamos. Yo soy espiritualidad y conciencia. Bienvenido, bienvenida si es por primera vez que estás dentro de este canal, que lo que busca es motivarte, acompañarte, inspirarte en el proceso de cambio interior que todos transitamos en la vida. Y entonces, desde un punto de vista de la conciencia, teniendo en cuenta los aspectos de la espiritualidad que todos llevamos dentro y vamos descubriendo, desde ese lugar se busca dar el mensaje, desde aquí. Por cierto, a quienes ya son seguidores habituales, después de un tiempo vuelvo a publicar algunos vídeos por transitar justamente situaciones personales que todos atravesamos en la vida y que a propósito, este canal es para eso, para compartir desde ese lugar y acompañar en ese proceso. Entonces, hoy vamos a revisar un tema súper o bastante delicado y muy sensible, que tiene que ver con el duelo. El tema de hoy que vamos a revisar tiene que ver con este proceso muy íntimo, muy personal de cada uno que todos transitamos en la vida, en reiteradas oportunidades y algunas veces, por supuesto, mucho más profundo, que llega a las profundidades de nuestro ser. Realmente el propósito del duelo, tal como hoy lo vamos a plantear aquí, tiene que ver con un trabajo personal muy grande, muy profundo, de nuevo esta palabra, y que probablemente se repita en este vídeo porque es eso, el duelo va a trabajar muchísimo a nivel personal con el desapego, con el apego, muchísimo con el perdonar y sanar, con amar desde la libertad. Estos temas son muy profundos, así es que, por supuesto, con mi mayor respeto, si en algún momento estás viendo este vídeo que te pueda aportar a tu proceso de algún duelo que estés transitando, va a ser desde mi mirada, desde mi punto de vista, tratando de ser lo más abarcativo posible y claro que conectándolo con un propósito desde la espiritualidad de cada uno para, para aprovecharlo, porque verdaderamente si lo transitamos como cualquier otra situación en nuestra vida, tiene un propósito. Así es que vamos así con el tema del duelo, que por lo menos lo abarcaremos desde dos lugares. El primero y principal, que suele ser como regla general el más profundo, incluso el más doloroso, tiene que ver con la pérdida de algún ser muy querido, muy amado, y en general de mucha cercanía. Puede ser algún familiar o a veces no necesariamente es un familiar y alguien muy cercano que deja este plano de existencia donde estamos y pasa a otro plano de existencia. Allí vamos a entrar un poco en el detalle. Entonces, esto justamente desde esa perspectiva de, entre comillas, perder a alguien, esto lo que va a hacer es que sí o sí, nos llega profundamente a nuestros sentimientos, a lo que tiene que ver con el amor, y allí entran algunos temas a jugar este juego. ¿Cómo tiene que ver esto? El apego, el desapego, ¿sí? Y entrando a mirar esto, qué podemos ver aquí? Muchas veces entre las relaciones con las personas, mientras más cercanos, se genera cierta dependencia, ¿sí? Y se busca cierto reconocimiento. Entonces, esto juega un rol muy importante porque cuando se normaliza, al no haber al existir esta dependencia, se genera ese apego, ¿cierto? Como que necesitamos de esa persona, por ejemplo, que es quien haya partido, y por lo tanto sí o sí se pone en juego el tema, el gran tema, que es el apego y trabajar el desapego.
¿Con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con soltar, con confiar, con la libertad. Partiendo de la base de que cada alma que habita en un cuerpo físico tiene un propósito y cumple sus ciclos en este rol que cada uno cumplimos. Entonces, necesariamente vamos a tener que introducir algunos aspectos de la conciencia y de la metafísica, de la espiritualidad, generando un contexto a este proceso de duelo que transitemos. ¿Cómo sería? En primera medida, entendiendo esto, de que cada alma que habita en un cuerpo físico tiene su propósito, viene a desarrollarlo, lo haga o no lo haga, se cumple un ciclo. Y por lo tanto, deja ese cuerpo físico y pasa a lo que llamamos el hogar, a nuestro lugar de donde venimos, ¿cierto? Entonces, necesitamos generar un contexto para esta situación. En cualquier situación, en verdad, que nos plantee desafíos y que nos plantee evolución en nuestra conciencia, necesita un contexto. Por eso es tan importante estar abierto a reconocer otras verdades que están allí presentes y que muchas veces no las vemos por creencias limitantes, ¿sí? Que pueden ser culturales, religiosas, etc. No importa. Entonces, en esta situación que vamos a trabajar, sí o sí, el apego, siempre y cuando miremos, por supuesto, la situación, estamos hablando desde esa perspectiva, ¿cierto? Desde hacernos responsables de transitar lo que nos sucede en la vida. Entonces, esta situación, como primera medida, ya que lo nombraba, tiene que ver con vivir el momento presente. Si sienta lo que sienta, está bien. Evidentemente va a reflejar mis creencias, mis patrones, porque es un momento de profundo dolor, el proceso del duelo. Entonces, nos va a poner muy en juego a todas nuestras creencias que traemos y patrones que normalmente no nos damos cuenta, ¿sí? Y allí es donde sale el apego. Entonces, primero y principal, necesitamos permitirnos transitar ese momento, permitirnos expresar lo que sentimos, evidentemente de una manera ideal, sin hacerle daño a nadie. No hay que entrar, o no es conveniente entrar en el terreno de por ese motivo de dolor empezar a escapar sacando ese dolor con otras personas o situaciones o trabajo o lo que fuere, sin reconocer que eso es algo interno nuestro, porque eso también suele pasar mucho, que suele, al haber mucho enojo, ira, resentimiento o lo que sea, en ese proceso de duelo que sale, pues con las personas cercanas o trabajo o lo que fuera que está en la vida cotidiana, suelen cobrar un rol como de objetivo para desahogarse, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ser consciente y permitirse transitar el momento. Eso es algo muy personal, muy íntimo, que lo necesitamos reconocer de esa manera, que es personal. No tiene que ver con otros, tiene que ver con uno mismo. Entonces, desde ese lugar es importante permitirnos sacar. Puede ser escribiendo, puede ser, no lo sé, gritando, puede ser golpeando una almohada, o sea, de alguna manera que permita fluir todas esas emociones y sentimientos que van surgiendo, ¿sí? Eso como primera medida. Como segunda medida, empezar a generar el contexto. Y así es donde toda la vida tiene un significado. Entonces allí es cuando también podemos empezar o continuar ese proceso de conciencia, de introducirnos aún más en nuestro mundo interior, espiritual, y empezar a encontrar más significados a la vida, en el sentido de ver que hay un momento en que algo se termina, que son ciclos, y eso nos va a permitir generar un contexto si nos abrimos a transitar el momento y a encontrar respuestas. Eso es muy importante.
porque nos va a permitir empezar a expandir nuestra conciencia, a la vez que viene la oportunidad clara de empezar a reconocer estructuras y patrones, como decía anteriormente, que en general traemos y no nos damos cuenta y los utilizamos diariamente. Entonces, en este proceso, aquí es donde se manifiesta, por ejemplo, el apego en cuanto a que al no haber un entendimiento y al haber algunas maneras que no son muy saludables para nosotros y para las relaciones, se producen confusiones y eso trae mucho, aparte del dolor de esa pérdida, digamos, mucho sufrimiento al no comprender las situaciones tal cual como se dan, al no querer aceptarlas, no querer aceptar, es algo que sucede mucho en estos procesos de duelo, al haber entonces algún arrepentimiento de algo, alguna culpa de algo, todo eso empieza a salir en juego. Entonces, de hecho es una gran oportunidad, entendiendo, claro, que es un tiempo de dolor y que hay que respetarlo mucho, incluso uno con uno mismo, es una gran oportunidad para evolucionar, porque eso nos permite, de una manera muy contundente y profunda, de nuevo esta palabra, empezar a perdonar, sanar y expandir nuestra conciencia. Porque al necesitar generar un contexto para entender estas situaciones que suceden del duelo, sí o sí necesitaremos trabajar con el desapego, ¿sí? Con permitir, con no tener el control, que verdaderamente no lo tenemos porque las cosas suceden, y mucho más cuando se trata de relaciones de otras personas, las cosas suceden. No podemos controlar. De ahí viene el gran sufrimiento, cuando creemos que sí podemos controlar. Entonces necesitamos aceptar, o sea, soltar lo que sucede. Y ahí entran en juego situaciones, normalmente cuando es una persona así de mucha relevancia en nuestra vida, el proceso que tiene que ver con perdonar, porque probablemente muchas veces hay ciertos conflictos que no se van resolviendo por no afrontar esos momentos en las vidas cotidianas que llevamos con esas personas, al no mantener una relación abierta y sincera, que muchas veces sucede, que no lo son, hay muchos engaños y autoengaños. Entonces eso genera culpas de decir, uy, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho otra cosa, etc. Pues bien, por eso es tan importante transitar las situaciones como las vivimos y estar en paz con nosotros primero y luego con las personas con las que nos relacionamos. Estar en paz. Eso nos permite que no haya un apego, sino vivir más en libertad. Entonces, hasta aquí espero que vayamos bien. En esta situación vamos a trabajar primero permitirnos, fluir, como decía, y inmediatamente el apego, trabajar con el desapego. Eso es muy personal en el sentido que hay que sentirlo, y allí va la conexión con nosotros mismos, sentir y percibir verdaderamente, sinceramente y honestamente, humildemente, ¿qué es lo que nos sucede? Si algo nos hace ruido, si algo nos molesta, si algo nos disgusta, lo que fuere con esta situación, pues allí tenemos que mirar. Seguro hay cosas para perdonar y para sanar. Seguro. Entonces este momento del duelo nos permite, tras la pérdida de algún ser amado, nos permite frenar las cosas que suceden, darnos un tiempo y aprovechar la oportunidad para trabajar sobre nosotros mismos y sobre esa relación con esa persona. Es una gran oportunidad para evolucionar y para crecer. Y sobre todo, muchas veces sucede que las personas, cuando hay apego, dicen o creen que sienten cierta pena, que no sería lo ideal, sino más bien compasión sería el sentimiento correcto, pero suelen decir que es por la otra persona, por esa persona que se ha ido. Y esa persona que se ha ido ha vuelto al hogar,
ha vuelto a un lugar de paz, de amor, de armonía. Entonces, verdaderamente hay que mirar, por eso con sinceridad, honestidad y humildemente, y reconocer que es por uno mismo que se sufre o que se siente dolor, no es por el otro. Como mucho es por la relación, pero no es por el otro. El otro está en paz, está en un lugar de amor, de armonía. Entonces, está muy bien. En todo caso, alegrarnos por esa persona y trabajar lo que nosotros sintamos. ¿Sí? Eso es muy importante. Identificar y darnos el permiso para aprender, para evolucionar y ampliar nuestra conciencia, nuestra mirada. Estar abiertos a esta situación. Eso es algo muy importante. Demasiado importante. Entonces, asimismo, aquí quiero hacer como una extensión de que no solo se produce cuando una persona se marcha de esta vida que conocemos, sino que también se producen estos duelos, por ejemplo, cuando se termina una relación con una pareja o de alguna índole donde algo se termina. Eso es, de una manera metafórica, una muerte. Míralo desde este lugar. Cuando, por ejemplo, si has experimentado alguna relación de pareja donde ha habido mucho apego, cuando se produce una separación, ¿qué se produce? Dolor, enojo, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Muy similar a cuando una persona se va de este plano. Entonces, también son procesos de duelos con diferentes intensidades que nos permite trabajarlo tal cual como lo venía hablando en esta situación cuando alguien se va de este plano, ¿cierto? Entonces también es muy importante verlos de esa manera. ¿Por qué? Porque de hecho para eso va aquí los mensajes de este canal. Que por cierto, si no lo has hecho, antes de que me olvide, suscríbete, dale me gusta si este contenido te gusta y toca la campanita porque eso te va a permitir que cada vez que vayas subiendo contenido te llegue, ¿cierto? Así funcionan los algoritmos de las redes sociales, aquí particularmente de YouTube. O comparte el contenido también si conoces de alguien que le puede estar sirviendo este video en particular o cualquier otro, que hay meditaciones y de hecho algún otro contenido que ahora te voy a mencionar que te va a servir mucho si estás transitando un momento así de duelo en tu vida, ¿ok? Bien, entonces decía, retomando, que se produce ese momento, así sea con lo que hablamos al inicio o con fines de relaciones o alguna otra cosa que se termine en la vida, que sentimos que se termina, que se acaba, es un proceso de duelo. Necesitamos permitirlo, necesitamos aceptarlo, que algo se acaba. Ahí es cuando vamos madurando en la vida, porque no se madura cumpliendo años, sino cuando vamos transitando ese proceso interior. ¿Bien? Entonces, necesitamos aceptarlo y necesitamos trabajar lo que nosotros sentimos. Porque esa es la única manera realmente de evolucionar y de trabajar lo que sentimos. Y sobre eso que sentimos, nada de señalar hacia afuera, sino es mirarlo hacia adentro. ¿Por qué siento este enojo? ¿De dónde viene? ¿Para qué? Bueno, el para qué sería lo ideal, ¿no? Pero nos podemos preguntar por qué. Y encontrándole ese para qué. En el por qué podemos llegar a la cuestión y con el para qué lo podemos empezar a resolver. Entonces, puede ser este enojo, ira, puede ser resentimiento, puede ser culpa, ¿ok? Muchos sentimientos que florecen. Por eso es un momento tan propicio, una oportunidad para evolucionar, para crecer, para madurar. Así es que también lo mismo sucede con las relaciones en este sentido, ¿cierto? Aquí lo he ido acomodando de esta manera. Quería al menos poner estos dos momentos para analizar el proceso del duelo. Por supuesto, también es necesario darse tiempo para cada uno
porque podemos atravesar distintas etapas y que evidentemente si hay mucho apego o sufrimiento, lo primero va a ser que aceptemos, como todo en la vida que querramos empezar a resolver y trabajar, necesitamos aceptar. Se puede estar durante un proceso de duelo en negación, durante poco tiempo o mucho tiempo. Se puede estar en un proceso de negación. Allí es donde entra el libre albedrío, como todos tenemos en la vida. Hay situaciones que suceden, pero cada quien elige si se abre a esas experiencias o no, o si se cierra a esas experiencias. Por eso es tan importante ser conscientes. ¿Bien? Es importante eso, respetar el proceso, lo que sintamos, y si queremos estar negando el tiempo que sea, está bien. Ahora, necesitamos saber que para avanzar y evolucionar, sí o sí, hay que abrirse y transitar, expresar eso que sentimos. Eso es demasiado importante para aprovechar esta oportunidad que se abre, este portal que se abre para evolucionar, madurar y crecer en la vida, ¿cierto? Venimos a eso, la vida, a experimentar, aprender. Entonces, evidentemente, claro que la palabra que siempre se suele utilizar para justificar en estas situaciones de crecimiento es muy difícil. Sí, la vida se supone que tiene dificultades. Si desde donde venimos es un lugar de paz, amor, alegría, equilibrio, a un lugar que tiene muchos desniveles, pues va a ser más difícil. Entonces sí, la vida se supone que sea difícil. Ese no es un argumento que nos conviene utilizar en la vida, ¿sí? Sino más bien transitar, de eso se trata. Permitirnos transitar, mirarnos siempre hacia adentro para encontrar los puntos que claramente nos florecen, la vida nos muestra y nosotros nos damos cuenta. Ahí es donde es necesario ser humildes, ser sinceros y honestos con uno mismo para empezar a trabajar sobre ello. Esa es la cuestión, esa es la clave. Entonces, aquí en la situación del proceso del duelo, es tan importante revisarnos y empezar a perdonar, a sanar esos vínculos con las personas que algo se ha terminado, ¿ok? Ya sea que se hayan ido de este plano o que alguna relación que se haya terminado. Súper importante con uno mismo. Y si, por ejemplo, es algo que se terminó con alguien y no hay una posibilidad de comunicación, que eso sería lo ideal, pues también se puede hacer desde los planos de nuestra imaginación, porque son otras realidades que suceden también. Entonces, se puede trabajar de esa misma manera, ¿sí? Lo importante es eso, que haya una intención clara, que haya una apertura, que haya de verdad nuestra, de nuevo intención y enfoque en querer resolver eso que sucede. No seguirlo bloqueando, porque así puede haber mucho autoengaño. Entonces, aquí va una ayuda para todo este proceso. No quisiera dejarte solamente con la reflexión, sino que pudieras aprovechar si estás transitando un momento de estos en tu vida. Por supuesto, respetando tus tiempos y lo que consideres. En el canal aquí mismo yo tengo un ritual que se llama Ritual para Sanar y Perdonar. Y tengo otro vídeo que también habla sobre el perdón, que los he hecho hace un tiempo y bueno, tienen realmente mucha bastante más que otros vídeos de visualizaciones e interés, porque son conceptos muy importantes a trabajar y aplicar en nuestra vida. Entonces te voy a dejar seguramente al final del vídeo para que puedas ver un link, esto en la pantalla final que se llama, para que puedas ir a esos vídeos y revisarlos y utilizarlos. Sobre todo, yo te recomendaría los dos, uno que habla del perdón y el otro es un ritual para sanar y perdonar, en donde te va a servir muchísimo para transitar este momento de duelo que estés viviendo en tu vida, ¿sí? Evidentemente se trata de todo lo que hemos ido hablando y también necesitamos plasmarlo, sacar eso que sentimos afuera. Y una de las mejores maneras tal vez, o la mejor, es escribir y sacar, hacer fluir esas emociones y sentimientos que están en nuestra energía, ¿sí? Entonces de esta manera se nos va a permitir una sanación de esa herida que se abre con el proceso de duelo,
una sanación profunda, de nuevo sale esta palabra porque se aplica mucho a este proceso, y que de verdad se pueda llegar a curar y que no quede algo abierto, sensible, como surge en muchos casos, y luego las personas vuelven a esas energías que no se han permitido transitar. Puede ser de distintas maneras que vuelven a conectar con esa energía, pero al no estar resuelto, sanado, al no estar en paz con eso, pues siempre se va a volver porque está presente en la energía personal. Entonces atraemos situaciones para que eso se trabaje, ¿verdad? Así es que, bueno, te voy a dejar aquí en la pantalla final para que puedas entrar a estos dos vídeos en específico que tengo, y por supuesto que también en el canal ya hay algunas meditaciones que te permiten hacer un trabajo más profundo y ayudarte en este proceso que seguramente si estás transitando o ya lo has hecho, un proceso de duelo, te va a ser muy útil, realmente muy útil. Así es que hasta aquí he ahondado en el tema principalmente, excepto que se me escape algo que tal vez lo puedo dejar escrito. Siempre es importante que mires lo que tengo escrito en los vídeos porque allí suelo colocar algo que tal vez siento luego de hacer el vídeo que sería bueno aportar al caso. Así es que mira allí en los comentarios que seguramente pondré algo que aporte más. Bien, esto ha sido todo por hoy. Todo un gusto nuevamente, y recuerda, estamos en momentos, y de hecho el contenido del canal va hacia apoyar eso que siento claramente, de que estamos en momentos de tránsitos muy importantes en la evolución de la humanidad y por supuesto personales, donde es muy necesario hacer estos trabajos de evolución y de sanación personal, porque de por sí la humanidad estamos en un proceso de cambio y a nivel personal también, y se necesita hacer un trabajo ya, ahora mismo, cuando suceden las cosas. Por eso es importante darnos el tiempo para transitarlo. Estos momentos de cambio son una oportunidad tal vez única para empezar a brillar y expandir toda nuestra luz que cada uno traemos. Todos traemos cosas para aportar, nuestros dones, habilidades. Por lo tanto es importante sanar, perdonar, limpiar todo eso que no nos pertenece verdaderamente a nuestra energía, en esencia, para que sí, una vez hecho eso, empiece el proceso de expandir esa energía. ¿De acuerdo? Así es que la invitación desde aquí siempre es: anímate a cambiar, es el momento de brillar.